Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio COVID-19, la mirada clínica. Hoy estamos de fiesta en la Universidad de Guadalajara. Es un aniversario más de su fundación y queremos celebrarlo también con esta característica académica. El día de hoy nos acompañan profesionales del campo del sistema cardiovascular y renal. Vamos a escuchar la conversación en torno al daño cardiovascular y renal por COVID-19. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y nos da mucho gusto contar con sus valiosos conocimientos y experiencias. Muchas gracias por estar con nosotros y dejo la conducción de este conversatorio en manos del doctor David Unguía. Bienvenidos. Bueno, pues les agradecemos mucho a todos los que se han conectado en esta conversatorio y creo que va a ser una tarde verdaderamente interesante porque tenemos invitados que son expertos en este tema. Y quisiera presentar a uno por uno, voy a leer brevemente su currículum. En primer lugar, tenemos al doctor Jonathan Chávez Íñiguez. Él es un médico nefrólogo adscrito al Departamento de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara. Es jefe del servicio de nefrología de ese hospital y es profesor de tiempo completo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Consejo Mexicano de Nefrología. Bienvenido, doctor Jonathan. Gracias por estar Gracias con por nosotros. invitarme. Bienvenido, Jonathan. Gracias. También tenemos con nosotros al doctor Gilberto Martínez Macedo. El doctor Gilberto Martínez Macedo es médico cardiólogo, adscrito a la unidad de UCIC del Centro Médico del IMSS. Tiene alta especialidad en cuidados críticos cardiovasculares. Es profesor titular del curso de alta especialidad del CUCS, perdón, del Centro Universitario y de cuidados críticos cardiovasculares, perdón, del Centro Médico del IMSS. Gracias, doctor Gilberto, por estar con nosotros. Un placer. Y está con nosotros el doctor José Rosales Rosales. Él vive en Perú, es un médico cirujano por la Universidad Nacional de Argentina, es cardiólogo de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina, tiene maestría en ecocardiografía transesofágica de la Universidad en España, de la Universidad de Madrid en España, tiene maestría en resonancia magnética cardíaca de la Universidad Francisco Vitoria en Madrid, España, y es jefe de resonancia cardíaca del Instituto Neurocardiovascular de las Américas en Perú, y es también ecocardiografista del Hospital Naval de Perú. Bienvenido, doctor Rosales. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Y está con Buenas nosotros tardes. también la doctora Alejandra de la Torre Gascón. Ella tiene licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo medicina interna por la Universidad de Guadalajara, la UDG. Es médico cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología en México. Tiene alta especialidad en angiotomografía y resonancia magnética cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología también. Bienvenida, Alejandra, gusto saludarte Gracias nuevamente. por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Luis Espinosa Castillo. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, es médico cardiólogo por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tiene maestría en gerontología, es mayor médico del Ejército Mexicano retirado, fundador y jefe del Laboratorio de Cardiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara, récord Guinness en el 2010 en el cardiomaratón en RCP, Premio Jalisco a Cardiología en el 2013 y presidente de la Academia de Sistema Cardiovascular de la Escuela de Medicina. Gracias, doctor Luis, por estar Gracias con a nosotros. ustedes. Un gusto. Bien, pues muchas gracias. ¿Y qué les parece si para dar inicio a este conversatorio vamos a iniciar escuchando al doctor Jonathan Chávez? Doctor Jonathan, tengo una pregunta para ti, para dar apertura a esta interesante plática y que nos hicieras el favor de explicarnos
cuáles son las manifestaciones renales de afección por COVID, que sería interesante todos conocer en qué momento podemos nosotros considerar que los riñones o los órganos de los riñones están afectados por el COVID. ¿Cómo lo sospecharíamos tanto médicos como estudiantes de medicina? Muchas gracias. Adelante, Jonathan. Claro, recordemos que el riñón es el segundo órgano más afectado por la enfermedad de COVID. Se cree que parte de esta patología incluye la patogenicidad del virus en las células renales, pero también todo lo que envuelve a la enfermedad, ¿no? La inflamación, la activación de factores inmunes, entre otras cosas. Así que lo más común para observar daño es la aparición de proteinuria, ya sea en exámenes generales de orina o en recolecciones. También hay hematuria y elevación de creatinina, sería lo más común. Ok, gracias. O sea que todo médico tenemos que estar conscientes, enterados de que obviamente tenemos que echar mano de los recursos de laboratorio, ¿verdad? Exámenes de laboratorio para tener una orientación hacia dónde puede estar involucrado este órgano, ¿no? Y Exactamente. Se conoce también que a mayor severidad la presentación sería más frecuente, pero se considera que un paciente con un COVID moderado ya puede tener 50% de ellos proteinuria. ok, bien, muchas gracias. Y bueno, pues como este conversatorio es afección renal y afección cardíaca, pues ahora quisiera escuchar unas palabras del doctor Gilberto Martínez. Doctor Gilberto, ¿y cómo consideraríamos nosotros o qué bases tendríamos para sospechar que ahora el COVID anda por ahí hospedándose en el corazón, que nos ha llegado a sentir problemas cardíacos o vasculares, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo sospecharlo? Bueno, es importante recordar que a diferencia de las otras variantes, el SARS-CoV o el MERS-CoV, el SARS-CoV-2 tiene una mutación en las proteínas de superficie que le dan más afinidad por el sistema cardiovascular. Y esta presentación es muy heterogénea, que puede ir solamente desde la elevación enzimática, sin grandes manifestaciones clínicas, solamente elevación enzimática y algunas alteraciones en los estudios de imagen, hasta las presentaciones mucho más aparatosas y letales, como es la insuficiencia cardíaca, que es una de las más frecuentes en este contexto, pasando por el choque cardiogénico, la miocardiopatía por estrés, así como eventos arritmogénicos, ¿no? Arritmias de alta letalidad como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Sin olvidar que también el sistema cardiovascular presenta fenómenos trombóticos, no solamente venosos, que son los más conocidos, sino también fenómenos arteriales, incluso en pacientes sin enfermedades, sin factores predisponentes. Entonces, en realidad, la presentación el involucro cardíaco de la enfermedad por SARS-CoV-2 tiene una presentación muy heterogénea, no solamente en su tipo, sino en su presentación, sino en su intensidad. Y es importante identificar a los pacientes que tienen más riesgo de este tipo de complicaciones. Ok, muchas gracias por tu participación. Y la doctora Alejandra de la Torre, Alejandra, ¿cómo podrías reforzar eso que acaba de decir el doctor, relacionarlo? ¿En qué pacientes debemos sospechar daño miocárdico y cuándo se debe de enviar un paciente a un estudio de imagen? Haz de cuenta, pues ya el doctor ya nos dijo que encontramos proteinuria, ya vimos que hay tal vez arritmias en el corazón, algunas sospecha, pero ¿en qué momento yo tengo como médico o un estudiante de medicina, en qué momento yo debo de decir, voy a enviarlo a un estudio de imagen? ¿Qué Eso puedes es decir? bien interesante y en realidad la respuesta es tan sencilla como nosotros mandamos pacientes a imagen cuando tenemos, ahorita vamos a hablar de qué imagen, pero mandamos pacientes a imagen cuando tenemos una prueba de COVID positiva y el paciente tiene, o sea, ya sea en este momento, porque podemos hablar de paciente con COVID en el momento o paciente que tuvo COVID, pero es cuando este paciente tiene síntomas cardíacos, el que sea, principalmente dolor precordial, obviamente ese sería el principal, arritmias, deterioro de clase funcional, esas serían las principales, o empieza con edema, es decir, empieza con datos de falla cardíaca. Entonces, si tú tienes un paciente que empieza con falla cardíaca y además tuvo COVID, o a veces también lo vacunaron contra COVID, o tiene COVID en este momento, entonces
necesitamos hacer un estudio de imagen. Ya hablaremos en un momento más así de algoritmos y todo, pero básicamente eso es. Un paciente que se queja del corazón y que tiene COVID, siempre no lo podemos dejar nosotros de lado y siempre hay que estudiarlo. Ok, muchas gracias. Y el doctor Rosales, ¿qué experiencia se tiene en América Latina con respecto de la evolución por daño al miocardio? No, realmente es un momento muy importante el conversar todo esto, intercambiar la información. América Latina realmente está muy bien posicionada por el tema de que, como lo dijo muy bien el doctor Martínez y la doctora Alejandra de la Torre, los síntomas como el dolor precordial, las palpitaciones, los signos de insuficiencia cardíaca, hacen que prontamente puedan llevarse los pacientes a estudios como la ecocardiografía, en donde ya no solo por la fracción de eyección, sino por el strain ventricular izquierdo o ventricular derecho, se pueda evidenciar prontamente el daño, ¿sí? Que antes había sido solo sospechado por la leve elevación de las enzimas, como dijo muy bien el doctor Martínez, a veces es solamente muy leve, y como dijo muy bien la doctora Alejandra, evidentemente las imágenes son ese complemento, y actualmente en América Latina se utilizan todo lo que es la ecocardiografía avanzada, luego se complementa muy bien con resonancia cardíaca y bueno, realmente América Latina ha tenido esa oportunidad de poner todo lo que se avanzó en ecocardiografía y resonancia en el momento adecuado para poder ayudar a nuestros pacientes. Ok, muchas gracias. Doctor, ¿alguna experiencia que le haya tocado en su país con respecto de pacientes que por COVID cayeran en paro cardíaco, alguna situación de esa naturaleza? ¿Podemos poner alguna imagen? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, Sí, a ver, a ver, más que nos ayude sí, Carla. ya está, estoy compartiendo la imagen. Sí, Sí, bien. sí la vemos. Justo, sí. Bueno, es una paciente de 19 años sin antecedentes cardiovasculares. Como muy bien dijo la doctora Alejandra y el doctor Martínez, estuvimos hablando de que no necesariamente son los pacientes que vienen con algún daño previo o hipertensión o diabetes. Tan solo con tener 19 años, el 10 de enero de este año, la paciente tuvo un diagnóstico de COVID, fiebre, pérdida del olfato, malestar general, y 5 días después presentó dolor precordial opresivo, que es lo que estaba contando muy bien la doctora de la Torre, y falta de aire. Fíjense, eso fue en enero, y para el mes de marzo, que es justamente lo que contaba ella, que a veces no necesariamente en el momento del diagnóstico. Esta es la parte más importante de lo que contaba la doctora de la Torre. No es solamente el momento del diagnóstico, sino qué hacemos después, porque a veces vuelven los síntomas. Esto es más o menos mes de marzo, comparando con el 10 de enero, que fue el diagnóstico, vuelve el dolor precordial para el mes de marzo. En este caso ya se presenta una bradicardia, primero sinusal, luego hay mareos al incorporarse, llega a la guardia de nuestro hospital con un bloqueo, en este caso un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2. Bueno, la paciente, como pueden ver, esta es la evolución que tiene desde los ecocardiogramas del mes de marzo. Se hizo por fracción de eyección, no hubo un cambio realmente, o sea, las fracciones de eyección siempre fueron buenas. Y el daño miocárdico es este bulay que están viendo acá al lado izquierdo de la imagen. El bulay del mes de marzo tiene un resultado global de menos 15.3% en marzo de este año. Como ven, es un daño difuso desde la base hacia los segmentos medios, y luego vean la recuperación que tiene. Esta es una marca determinada y esta es otra marca. Esto es algo que queríamos siempre conversar con ustedes, porque a veces desde la industria nos dicen de que no deben de combinar estudios
con diferentes ecocardiógrafos. Y acá justamente estamos viendo dos tipos de ecocardiógrafos, sin mencionar la marca, evidentemente, que hacen compatible que se pueda evaluar a un paciente. Y esta es la parte más importante, la riqueza más importante de Latinoamérica. Latinoamérica no justamente tiene eso, diversidad de estudios, diversidad de marcas. Entonces, para el mes de septiembre ya hay una mejoría. Vean que ahora tiene un Bulay que tiene un strain longitudinal global de -19 para un valor normal de 20, así que digamos que hay una franca mejoría de ese strain longitudinal global. Con el circunferencial, fíjense que también ve la parte inflamatoria, pero más bien de las fibras mesocárdicas y subepicárdicas. Quiero que vean que en abril, la imagen que está a la izquierda tiene una cifra de -19.7, y ahora que estamos viendo a nuestra paciente en septiembre, recupera, mejora, se hace -32.4%, lo cual habla de una mejoría, ¿sí?, con respecto a los meses de abril. La resonancia, que es lo que están viendo en este momento, están viendo primero en el primer cuadrante una imagen cine, en donde vemos lo usual, que es ver obviamente las cavidades ventriculares derechas, izquierdas, su función, sus volúmenes. Había un escaso derrame pericárdico. Muy importante, la secuencia T2 para definir edema. Fíjense que este es el septum interauricular, el septum del ventrículo izquierdo. Realmente hay áreas de acumulación de líquido en esta secuencia T2 STIR. Esto es obviamente lo que hacemos en el día a día para ver el grado de inflamación. Utilizamos, como cualquier otra miocarditis, los criterios de Lake y Lewis, en donde con unas regiones de interés vemos la intensidad y comparamos con el músculo intercostal para saber si hay edema, y luego obviamente con el realce tardío de Gadolini. Doctor, entonces la infección original fue en enero. Exacto. Sí, sí, ¿Y sí. la resonancia magnética de qué fecha es? Esto es más o menos en abril. Ah, muy bien. Y como, bueno, esto como es un conversatorio, y lo más importante es que podamos compartir, ¿no? El decir qué podemos hacer, porque normalmente en otro caso creo que los pacientes a veces prontamente se les coloca de repente algún equipo como un marcapaso, cuando hay un presíncope, cuando hay un bloqueo AB de segundo grado. No, mi comentario iba en relación a que hay algunas series muy interesantes, particularmente en pacientes 3 meses después de la infección original, y que precisamente se ha identificado estos fenómenos, que la inflamación del miocardio persiste, incluso en pacientes que ya están asintomáticos, y el sentido de esta inflamación persistente, incluso 3 meses después de la infección original, no se sabe con exactitud cuál es el significado de esto, si realmente confiere más riesgo de miocarditis en un mediano o largo plazo, o incluso más riesgo de disfunción sistólica en un mediano plazo. En realidad no se sabe. Quedó, creo que ese estudio, esa serie que recordé ahorita, muy ad hoc para el caso y para la temporalidad de la resonancia magnética. Sí, incluso te digo más, me quedo con lo que dijo la doctora de la Torre cuando Alejandra habla de que post vacunación. Bueno, esto es impresionante, o sea, el conversar esto es muy importante, porque justamente es lo que nos pasó el otro día. O sea, el paciente se vacunó con Pfizer, tiene 20 años, que es como dice tal cual, como dijo la doctora. Sí, no, es impresionante, o sea, lo dijo muy bien, y no hay que tenerle miedo a decir esta palabra. Después de la vacunación, algunas, no todos, obviamente, son los menos, evolucionan, como lo dijo muy bien la doctora de la Torre, y lamentablemente hay que sospecharlo cuando el paciente nos refiera dolor precordial, como dijo muy bien, cuando tenga arritmias, cuando tenga algún tipo de taquicardia, y evidentemente, como dijo el doctor Martínez, iremos a buscar enzimas cardíacas y comenzaremos toda la tanda de estudios, ¿no?, para poder evaluarlo. Este es otro paciente de 51 años, pero acá tenemos la mala noticia de decirle al paciente de que en septiembre del año pasado tenía un global de 17.3,
y en septiembre de este año, o sea, un año después, la evolución no es favorable. O sea, así como le mostramos uno con evolución favorable, ahora les tengo que mostrar el que no evolucionó bien, que lamentablemente es como dice muy bien el doctor Martínez, a veces nos quedamos con la buena noticia y a veces las series nos golpean con que no todos tienen una buena evolución, lamentablemente, ¿no? Ok. Este paciente, ¿qué características tenía, doctor? El que no evolucionó bien, este último. Este último, sí. Es un paciente, ahí lo presento, es un paciente de 51 años, sin antecedentes cardiovasculares, o sea, no había nada de por medio. Tuvo prácticamente solamente un poco de dolor de espalda y algo de dolores musculares, siempre sin fiebre y diagnosticado de COVID en junio del año pasado. No se internó, no tuvo neumonía, como le digo, radiografía y tomografía de tórax negativos, algo de ivermectina, que esto es algo que obviamente ya conversamos en toda América Latina que no se debió haber hecho, pero bueno, eso fue lo que se le dio en el momento y comenzó con estudios desde septiembre porque presentaba desde julio palpitaciones y dolor precordial opresivo. La troponina fue normal, no tenía ninguna alteración en el laboratorio, pero el Holter lamentablemente sí dio positivo. Tenía extrasístoles ventriculares frecuentes, ¿sí? Y eso hizo sospechar que tenía algún tipo de daño, que justamente lo que encontramos, no por la fracción de eyección, sino por el strain. Este trabajo es muy importante porque obviamente el doctor Martínez, que está en la unidad de cuidados intensivos, los trabajos en México que demostraron que el uso en las unidades de cuidados intensivos del strain para el ventrículo derecho fue un predictor de mortalidad para aquellos pacientes que estaban cursando una neumonía COVID y se les pudo hacer la ecocardiografía al ventrículo derecho, o sea, al corazón y sobre todo en la deformación del ventrículo derecho. Y, Gracias. Creo que el doctor Espinosa quería comentar algo, doctor Espinosa. sí, perdón, sí, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Permítanme presentarme algo que quiero felicitarlos porque ustedes están ahora sí que en las trincheras luchando contra el COVID. Yo no he tenido esa fortuna de estar, yo también afortunadamente no he estado y me he librado de algunos peligros. No le busque, doctor. No buscarle, por supuesto. Entonces los felicito y ahorita que pasaron el video de introducción, pues los recuerdo de esas trincheras tan poderosas en donde están ustedes, que les reconozco y les felicito. Aquí en este caso, que es una paciente joven, quisiera comentarles también que ahorita se está viendo complicaciones severas en jóvenes y en niños. Por supuesto que en el adulto mayor ya las conocemos también por las comorbilidades que presentan. Aquí vale la pena también pensar que puedan tener algunas enfermedades todavía congénitas a los 19 años, ¿verdad? Y que se manifiestan también por arritmias. Claro, cuando hay la evidencia de la inflamación, bueno, pues se puede reforzar el que tenga un padecimiento más otro. Y entonces, ¿entendí bien? ¿La joven falleció o salió bien librada? No, gracias a Dios, no, estuvo muy bien. Gracias a Dios se libró, le decía al doctor Martínez y a la doctora de la Torre que se libró del marcapaso, que fue la buena noticia, y bueno, así como la buena noticia la dimos con la niña, lamentablemente con este paciente de 51 años tenemos que ha vuelto a tener síntomas, ha vuelto a caer el strain que inicialmente había mejorado. Sí. La resonancia, perdón, ahí nuevamente el strain circunferencial parecía que había una mejoría, pero hay un daño que no termina de resolver. El paciente dejó el bisoprolol, en este caso sí lo usó al bisoprolol, ¿no? Incluso hasta colchicina se llevó. Creo que esto es algo que de repente los cardiólogos, como el doctor Martínez o la doctora de la Torre, usamos a veces frecuentemente con los pacientes, ¿no? De repente algún antiinflamatorio, ¿no? Sí. De repente algún beta bloqueante en dosis baja, ¿no? Y tenemos esa esperanza o queremos ver qué pasa a un año, que justamente la expectativa era
conversar con el doctor Martínez, la doctora de la Torre, para ver si realmente este era un caso inusual o es más bien usual que se nos complique. Como ven, no tenía tantos malos predictores, o sea, había un poco de edema, como ven en la Sí, ¿no? resonancia. Sí, mira de la A función, ver. Alejandra, la verdad que no es mala la No, no, función. no. Y el edema, bueno, tenía edema, entonces, bueno, sí Sí, se bueno, diagnosticó. pero tampoco estaba tan extremo. A ver, quiero ver. ¿Tiene reforzamiento? Sí, Apenas, había muy poquito. Si te fijas bien, es la imagen que está abajo el cuadrante sí, sí, inferior. no, es lo que Y estoy no, es viendo, muy pero poquito. Es muy muy poquito, tal poquito. vez en BD y veis poquitito. Sí, muy poquito. Muy poquito. Fíjate que ese es el 2, ¿no? En el 2 Sí, cámaras. ahí está, Si sí, te muy fijas bien, poco. sí, muy poquito. Mira la cara Pero inferior tiene, apenas. Sí, pero tiene. no. Entonces sí, No, sí tenía ahí no, desde luego. un puntito bueno, para los que no saben, el que tenga realce tardío normalmente nos indica que el paciente le puede ir peor. Fíjese Entonces, que más que desde mi perspectiva, lo atípico de esta comparación entre el paciente joven que le fue bien y el paciente de 51 años que persiste con disfunción del ventrículo izquierdo, lo atípico en realidad sería los valores, los factores pronósticos. Por ejemplo, el paciente joven tiene todo para que le vaya bien. No era diabético, no era hipertenso, era joven. Esa es la evolución más probable. Este paciente de 51 años, lo que es atípico es que no tenga ni diabetes, ni hipertensión y que tenga persistencia de la disfunción ventricular. De otra forma, si el paciente tuviera hipertensión o factores de riesgo, sería una evolución pues no tan atípica. sí, Muchas espera. veces tardan en meses Exacto. en recuperar y hay veces que no se recuperan, quedan con disfunción sistólica, dependiendo de la naturaleza del daño miocárdico y el tipo de daño, si fue directo o indirecto durante la infección aguda. Pero en México es difícil encontrar un paciente de 51 años sin diabetes y sin hipertensión, no sé allá en Perú. En Perú son más sanos. Son más No, es sanos. que les comento porque justo tuve la suerte, es un paciente, es un militar, y nuestro personal militar es un personal, por así decirlo, de comando. Es un personal de Marina de Guerra que está muy cuidado con sus factores de riesgo, o sea, es un Sí. personal, es un oficial prácticamente de guerra, ¿no? Entonces, permanentemente en entrenamiento, Mira, permanentemente en actividad, o sea, son personal elite de Marina que obviamente, como dice el doctor Martínez, no lo tenemos siempre. Generalmente nosotros tenemos pacientes de 51 años con hipertensión, diabetes, con todo. No, les traje estos pacientes porque a veces nos confiamos mucho en la fracción de eyección. A veces Por resonancia, ¿qué fracción de eyección tenía? los dos eran fracciones de eyección normales. Porque hay que 54 considerar ambos. también las limitaciones del strain, como usted bien decía hace un momento, como predictor, ¿no? Y las limitaciones en sí mismo del strain como para evaluar la función sistólica. Ajá. En este tipo de pacientes tenemos predictores, como usted también bien dijo, más potentes para evolución cardíaca, y el strain pues posiblemente quedaría, salvo su mejor opinión, en un segundo plano. Pues. En este caso, mira, por ejemplo, puse a los pacientes que no tenían antecedentes cardiovasculares como diabetes, hipertensión o valvulopatías, porque, como bien dices, el strain por ecocardiografía, como para hacer seguimiento o para hacer diagnóstico de inflamación en esos pacientes, no sería tan bueno. Porque como comentamos, son pacientes que están remodelando el ventrículo izquierdo, tanto por diabetes, por hipertensión o por alguna valvulopatía. Digamos que el strain ya es bajo en esos pacientes. Sin embargo, en los pacientes, como dijo muy bien el doctor Espinosa, me encanta porque realmente aportó que el paciente joven es un paciente que no tiene remodelado, el paciente atleta es un paciente que no tiene remodelado, entonces digamos que la primera aproximación con strain, digamos que es un poco más sensible y específica para encontrar ese daño. De todas maneras,
Porque tampoco hubo elevación enzimática, según Vic. Exacto. Y sí hubo elevación enzimática, que es lo que me parece hasta anecdótico, sí hubo elevación enzimática en aquel que se vacunó con Pfizer. Aquel que se vacunó con Pfizer sí hizo elevación enzimática y estamos sospechando que el daño miocárdico del paciente, que no están viendo ahora porque recién lo hemos procesado, estamos sospechando que está relacionado, como dicen muy bien los trabajos, a que es un paciente de 20 años que recibió la vacuna y que ahora tiene un daño miocárdico posterior a la vacunación. Oiga, doctor Rosales, nomás que ya nos va a dejar preocupados a los que estamos vacunados con Pfizer aquí. No, pero... No, lo bueno es que pasa, pero poquito. Okay. Muy poquito, diría yo. Okay. Doctor Martínez, hace rato comentaba usted que la población mexicana como que es más fácil saber qué no padece o qué no tiene que lo que sí padece. ¿Qué considera usted de los pacientes infectados por COVID? ¿Cuáles tienen más riesgo de desarrollar afección cardíaca? Pues creo que va muy en relación a lo que comentamos hace un momentito. Sí. Los pacientes que se conocen con enfermedades cardiovasculares previas, particularmente y sobre todo hipertensión arterial, que es uno de los factores más potentes predictores, pero también diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca previa, enfermedad coronaria previa, la edad, así como la obesidad, son factores de riesgo para complicaciones cardiovasculares de COVID-19. Okay. No obstante, este tipo de pacientes, esta relación es bidireccional. No solamente tener factores de riesgo da más probabilidad de tener complicaciones cardíacas, sino que tener enfermedades cardíacas da más probabilidades de tener infección por COVID. Entonces, esta relación es muy interesante entre los factores de riesgo cardiovascular y la infección por SARS-CoV-2, como comentaba hace un momento, en relación a esta nueva variante, a esta nueva, a esta emergencia del SARS-CoV-2. Sí, ok, muchas gracias. Ahorita, David, una pregunta. Ahorita que están mencionando y que estamos con expertos en imágenes, ¿no han mencionado cómo están haciendo sus valoraciones en relación con las coronarias? Por eso, por ejemplo, con ese paciente de 51 años que ha llevado una vida de estrés, es importante por sus características. Eso estaba por comentar, si no tenía antecedentes de enfermedad coronaria ese paciente. O estudios previos, pues. No. Igual, de todas maneras, fue obviamente a estudios de evaluación como cualquier otro paciente, si tenía alguna posibilidad, y fue obviamente primero a una prueba de esfuerzo y después va a una evaluación que se llama cateterismo diagnóstico, sí. Pero la paciente de 19 años definitivamente no fue. Sí. No, pues eso no. Y angiotomografía coronaria antes del cateterismo. Yo lo preferiría, sí, claro. También, pero me gustaría que Alejandra pueda explayarse un poquito mejor ahí, que obviamente es de la De especialista. la bueno, la tomografía yo creo que sí hubiera sido una muy buena opción. De hecho, hay una cosa que le llamamos cuádruple rule out, que lo utilizamos, bueno, ya hablaremos de eso después, pero la tomografía es ¿cómo puedo decirlo? Un método muy importante que tenemos que tener en cuenta en pacientes que tienen troponina positiva, pero que no tienen cambios en el electro, o que tienen, por ejemplo, ¿me puedes pasar? Bueno, ahorita hay una imagen en la que vemos que si tienen troponina elevada, pero si tienen troponina elevada y cambios en el electrocardiograma, entonces obviamente tienes que hacerle CATE. Pero si tienes troponina elevada, le haces un eco y sale algo anormal, entonces ahí puedes hacer una tomografía. Y no solamente puedes hacer, si estás sospechando solamente en patología coronaria, le haces una angiotomografía de coronarias. Pero si el paciente llega a urgencia, si tienes algo de duda, puedes hacerle ya sea un triple o cuádruple rule out, que es un poquito más complejo, le pones más medio de contraste, le haces un estudio, pones mucho medio de contraste, tomas el estudio donde haces tu triple rule out y después, a los 3-4 minutos después, tomas unos segundos y puedes ver si hay miocarditis.
que en algunos casos se puede ver. Entonces, sí es una buena opción la tomografía, definitivamente, pero no vamos a decir que antes que el cateterismo. O sea, el cateterismo también se usa y es importante, pero depende de la situación del paciente. Si tú estás viendo que el paciente tiene una elevación del segmento ST, tiene troponina alta, definitivamente va a cate. Ahí, sí, claro. Si el paciente, nosotros casi todos tenemos un lugar, trabajamos en un lugar donde tenemos la bendición de tener una sala de hemodinamia luego, ¿no? Pero hay pacientes, hay lugares en donde no hay salas de hemodinamia, o hay lugares en donde sí tienes sala de hemodinamia, pero solo tienes una, y en ese momento está un paciente con un infarto, y dices, uy, y el paciente creo que tiene coronarias, pero tal vez tiene otra cosa, pero no sé. Entonces ahí creo que es un buen lugar de pasarlo a tomografía. Incluso pudiera ser antes del cateterismo la tomografía para que el hemodinamista se dé una idea más o menos de lo que está pasando. Entonces sí, definitivamente la tomografía en paciente COVID es súper útil. Yo quería recordarles nomás que estamos, como cardiólogos, estamos muy centrados en el corazón, pero acuérdense que muchos pacientes que nos llegan a problema cardíaco, fueron generados todos, tal vez porque primeramente llegó al riñón. Yo quisiera preguntarle al doctor Jonathan, que está por ahí, que nos dé su punto de vista al respecto de todo lo que has escuchado, Jonathan. Yo creo que el riñón juega un papel importante también en esto, porque pudo haber sido la puerta de entrada y no necesariamente a nivel de corazón. ¿Qué opinas de esto con respecto a la incidencia de daño renal y el paciente relacionado con cardiopatía? Claro, haciendo relación a los dos órganos, comúnmente eso le denominamos el síndrome cardiorrenal tipo 1, cuando la afección cardíaca daña la función renal, o el tipo 3, cuando el daño renal induce disfunción cardíaca. Sobre todo en COVID se ha visto relacionado a aspectos de sobrecarga de volumen y daños relacionados también a toda la consecuencia que hay de estar ventilado y con toda la inflamación. Esta es una complicación grave que comúnmente tratamos con descarga de la sobrecarga de volumen con diuréticos o a veces terapias extracorpóreas. Se cree que el paciente que hace daño renal por COVID, más o menos hasta un 25% puede tener alguna afección cardíaca secundaria, que es algo que comúnmente vemos en las consultas de nefrología de estos pacientes. Y para ello hacemos nuestras evaluaciones con ultrasonidos, viendo las venas centrales, algo que le decimos VEXUS o también POCUS, y también biomarcadores como péptidos natriuréticos, CA125, entre otros. Ok, gracias. Oye, Jonathan, y con respecto de las glomerulopatías asociadas a COVID, ¿qué me puedes, cómo sería relacionadas? Claro, esto también es un aspecto que hemos visto con mucha frecuencia. Esto es muy notorio cuando los pacientes tienen, además de COVID, tienen proteinurias, es decir, excreción de proteínas, sobre todo más de 1 gramo, se asocia a algunas glomerulopatías como focalisis segmentarias, de complejos inmunes, o una relacionada estrictamente nada más a COVID, que es algo que veíamos mucho con infecciones como por ejemplo VIH. Así que cuando hay proteinurias más de 1 gramo, normalmente sugerimos biopsia, y si hay alguna glomerulopatía, casi siempre sigue el curso de la enfermedad. El COVID mejora, la glomerulopatía mejora, o a veces hay necesidad de inmunosuprimirlo. Ok, bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Alejandra. Doctora, usted y el doctor Rosales, que están bastante expuestos a este tipo de situaciones por su naturaleza, puede estar relacionado, haciendo estudios a cada rato. ¿Hay algún protocolo de seguridad que ustedes como médicos que hacen estudios de imagen, hay un protocolo de seguridad en estos casos? ¿Ahí en la misma sala donde hacen las imágenes? Sí, de hecho, nos costó un poco de trabajo el año pasado cuando empezó todo, porque como ustedes saben, o sea, las áreas de imagen, sobre todo tomografía y resonancia, pues son áreas cerradas. Entonces, intentamos un poco implementar, de hecho trabajamos junto con el Instituto Nacional de Cardiología, trabajamos haciendo como una especie de guía de cómo debíamos trabajar los médicos que estábamos en imagen. Y hablábamos de básicamente lo mismo que cuando uno va al supermercado. Lo que hacemos es ventilar áreas, usar careta, y la careta, bueno, ahorita ya no la usamos tanto, pero al principio sí, pero mascarilla todo el tiempo, y pues la distancia, que básicamente eso es en lo que se basa todo. Entonces, lo que hacemos es, un día antes al paciente le damos, porque, bueno, hay 2 cosas.
Uno, el paciente que tiene COVID y que tú ya sabes que va a llegar a tu sala un paciente con COVID. Y otro, el paciente que solamente te piden una angiotomografía de coronarias y pues llega a un lugar donde el paciente quiere estar seguro y pues nosotros obviamente también. Entonces, en estos pacientes en los que no tienen COVID en teoría, hacemos como un cuestionario antes, un día antes de que lleguen, y le preguntamos básicamente como en el aeropuerto si han tenido algún síntoma, algo, si todo es negativo, procedemos a hacer el estudio. Si no es urgente, pedimos que se esperen unos días. Si el estudio no puede esperar, entonces lo hacemos únicamente pensando como si el paciente tuviera COVID. Sí, tomando todas las precauciones que esto tiene, ¿verdad? Abrimos la sala, el paciente no puede entrar con familiar, si necesita un familiar solo puede entrar uno y no entra al área de imagen. Y únicamente mantenemos las puertas cerradas cuando estamos dando el rayo o cuando está el resonador en función, haciendo la secuencia. Gracias. Y algo bien importante que sí tenemos que tomar en cuenta también es que todos los estudios los estamos intentando hacer lo más rápido posible. Es decir, las resonancias magnéticas, que de por sí son unos estudios larguísimos, para los que nunca han visto un estudio de resonancia magnética dura, bueno, a veces pueden durar hasta 2 horas o a veces un poquito más, pero entonces lo que hacemos nosotros es ahí, voy a utilizar la palabra optimizar y decimos, el paciente, ¿qué creo que tiene? Creo que tiene miocarditis, entonces voy a hacer esto. Si con esto ya tengo yo el diagnóstico, se acabó el estudio. Siguiente. O sea, hacemos como intentando exponer lo menos posible tanto a nuestro personal, a nosotros y al paciente también. Igual en el eco, hacemos los ecos, no sé si vamos a tocar el tema después, pero intentamos hacer el eco, no que lo hagamos rápido, pero intentamos hacerlo ágil y únicamente si es un paciente con COVID, en área COVID, solamente no nos va a interesar hacer de cuánto mide la aorta con el modo M y vamos a ver, o sea, no, intentamos hacerlo optimizado. Es decir, si te están diciendo un paciente tiene síntomas cardíacos, vamos a ver, entonces hacemos únicamente, por ejemplo, función ventricular izquierda, derecha, vemos strain, si podemos hacer strain de ambos ventrículos, maravilloso, vemos si hay dilatación de cavidades, vemos si hay algo que se vea anormal, pero haciéndolo todo ágil. Y eso es el protocolo que hemos seguido nosotros. No sé si el doctor Rosales tenga algo más que mencionar. Sería interesante saber qué hacen en otros lados. No, sí, está perfecto. Yo creo que todos nos hemos intercambiado la misma información, evidentemente, porque nadie se atrevió a entrar. Bueno, nosotros entrábamos con la máscara de silicona, el disfraz ese de color blanco encima, y con todo el miedo para hacer los estudios, incluso los transesofágicos en los pacientes con COVID, en la sala de unidad de cuidados intensivos, y yo creo que de ahí a saltar en esos riscos de Acapulco, yo creo que estuvimos muy temerarios. Esto de hacerle transesofágico a los COVID, yo creo que nos pasamos de temerarios, pero bueno, sí, como dijo muy bien la doctora Alejandra, es increíble. Optimizamos y le dimos mucha información a la unidad de cuidados intensivos, como dicen muy bien los estudios del 20 de noviembre, los estudios del Instituto de Nutrición de Ciudad de México, en donde hablaron de que el strain, sobre todo el del ventrículo derecho, como dice muy bien Alejandra, y el del ventrículo izquierdo a veces no se podía tanto porque, bueno, por tema de ventanas, ¿no? Cuando está el paciente en la UCI tiene muy poca ventana, pero el del derecho, que es el que más se hizo en toda América Latina, yo creo que nos dio muy buenos predictores de mortalidad en los pacientes que cruzaban la neumonía, y como dice muy bien Alejandra, el tema de hacer la resonancia con menos tiempo, optimizando solamente las secuencias que necesitamos, yo creo que ha sido lo mejor. Además porque ponerle a los pacientes nuestro contraste, que es obviamente gadolinio, sabiendo que era un paciente que, como dice muy bien el doctor Chávez, es un paciente que también tiene un daño renal. Digamos que teníamos que estar de la mano de un nefrólogo amigo como el doctor Chávez, que nos diga, por favor, sí pueden hacerlo, o no pueden hacer esto, muchachos, porque por más que sospechen, por favor no lo hagan con mi paciente. Y bueno, hacer solamente ultrasonido. Gracias. Y para la doctora Alejandra, una pregunta.
¿Qué nos puede decir acerca de la miocarditis relacionada con las vacunas sobre COVID? También es algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta, porque si de por sí el COVID es un tema nuevo, las miocarditis por COVID son temas más nuevos, las vacunas son más nuevas y la miocarditis post-COVID es nuevísimo. Entonces hay muy poca información. De hecho, hay muy pocos artículos que hablan de la miocarditis post-COVID, post-vacuna como tal. Sí los hay, pero la mayoría son reportes de caso todavía. Y lo que hemos encontrado hasta el momento es que las principales vacunas que causan miocarditis son las RNA mensajeras, que son la Moderna y la Pfizer. Estas dos. Ya nos vas a poner nerviosos otra vez, ¿eh? Pero ahí voy. Lo importante y lo bueno de esto es que dentro de los reportes de caso la mayoría son miocarditis que son miocarditis leves, la mayoría son miocarditis que se quitan pues prácticamente sin tratamiento. Sí hay datos, sí ha habido algunos casos de miocarditis fulminante, creo que hay uno por ahí en Arabia Saudita, una cosa así, pero la mayoría son miocarditis leves. Y no es una cantidad suficiente como para decir que la vacuna es mala. Obviamente no es una cantidad de pacientes suficiente como para quitar la vacuna. Entonces, definitivamente, y es un mensaje que hay que llevarnos a casa, estar vacunados siempre será mejor. Sí existe la miocarditis post-COVID y es algo que tenemos que tomar nosotros en cuenta como médicos, de no dejarlo pasar, porque lo que no se sabe no se diagnostica. Entonces, ahora que nosotros sabemos que existe, tenemos que tener en cuenta que un paciente que se vacunó, que llega con síntomas, dice, es que después de que me vacuné tuve palpitaciones o ya no me siento tan bien. De hecho, tengo unas imágenes por ahí de una miocarditis post-COVID que tiene un reforzamiento tardío muy impresionante y con disfunción biventricular. Entonces, si nosotros no hubiéramos sabido que existía esto, tal vez ni siquiera le hubiéramos hecho la resonancia magnética. El paciente solamente se quejaba de que había tenido palpitaciones, era un paciente completamente sano y previamente pues creo que ni siquiera había tenido COVID y solamente dijo, tengo palpitaciones y cuando corro me siento un poquito más cansado. Eso era todo. Y pues nosotros dijimos, a ver, ¿se vacunó? Sí, vamos haciéndole la resonancia. Esto fue 7 días después, que es más o menos cuando se presenta la miocarditis post-vacuna. Y pues eso ¿Tienes esas imágenes a la mano? ¿Las traes? bueno. A ver si las tuvieran por ahí. Porque ahorita le quiero preguntar al doctor Jonathan, a ver qué opina él de la vacunación y los enfermos renales, porque nos falta la opinión de nefrología. Ahorita le quiero escuchar. A ver, si podemos compartir, ¿cómo puedo compartir? ¿Ya estoy compartiendo o no? Sí, ya se ve. Ah, ya se ve, perfecto. ¿Qué pasó, Luis? Ahorita que te tenga chance para que tome la palabra. Ay, voy, estoy haciendo aquí una cosa. Muy bien. Bueno, aquí es masculino, 35 años, sin ningún antecedente de importancia. 9 días antes tuvo su vacuna Pfizer. Y aquí estamos viendo, bueno, este caso tuvo dolor, perdón, el de el deterioro de clase funcional fue otro, pero este paciente sí tuvo dolor en la madrugada, se le hace un electrocardiograma, no tuvo cambios, y la troponina se le hace en ese momento y sale negativo. Aquí están las imágenes. Ahorita si me pasan la siguiente imagen, les voy a dibujar dónde es el reforzamiento tardío. Aquí estamos viendo, ¿se puede ver mi mouse o no? Sí, ahí se ve. Muy bien. Aquí estamos viendo, esto es lo que nosotros llamamos reforzamiento tardío. ¿El reforzamiento tardío qué es? Nosotros utilizamos gadolinio. El gadolinio nosotros lo metemos en las venas y lo que hace es, llega a la cavidad ventricular y normalmente es una solución que es extracelular. O sea, en realidad, si las células están íntegras, el gadolinio no tiene por qué entrar y no pinta nada. Sin embargo, cuando las células están, la membrana no está permeable, está rota, está dañada por alguna razón o simplemente por edema, entonces este gadolinio entra y se queda, o sea, se va todo lo demás y después queda pintado, vamos a decir así, es lo que llamamos reforzamiento tardío. Este reforzamiento tardío es un reforzamiento completamente típico de una miocarditis. Esto aquí está, aquí estamos viendo la parte apical, medio, y aquí es un poquito más basal. Y aquí estamos viendo, esto es reforzamiento tardío también. Aquí les dibujé lo que es típico, que es un reforzamiento tardío que no toca el endocardio, porque si tocara el endocardio sería un patrón isquémico, y que lo vemos aquí inferior, inferolateral sería lo más común.
aquí se extiende mucho más y pues esto lo que nos dice es que el paciente muy probablemente pueda tener un mal pronóstico a largo plazo y que necesita seguimiento definitivamente. Pero bueno, no tengo más videos, pero... Habría que considerar, no sé, doctora, porque en el mismo caso, digo, en términos generales, para el diagnóstico de miocarditis se requiere pues, que haya efectivamente lesión miocárdica, elevación enzimática, además de los estudios de imagen. Entonces, a 9 días del evento, de los síntomas, ¿habría que considerar alguna otra causa del reforzamiento tardío? ¿O podríamos considerarlo como miocarditis incluso sin elevación enzimática? Yo lo consideraría como miocarditis, definitivamente. ¿Aún sin elevación enzimática? Sí. 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 Porque unas causas alternativas de reforzamiento tardío en personas, por ejemplo, me viene a la mente, los atletas tienen un patrón de reforzamiento tardío en la inserción del ventrículo derecho, así que atletas sanos. O sea, hay otras causas de reforzamiento. Si yo hubiera encontrado este reforzamiento de aquí, ¿sí lo alcanzan a ver? Si yo hubiera encontrado solo este reforzamiento de aquí, intramiocárdico, en la unión de los ventrículos, podría decir, puede ser porque simplemente es atleta, hay dilatación del ventrículo derecho, hay sobrecarga y por eso se hacen esto de aquí. Y esto incluso. Pero este reforzamiento de aquí, no hay duda alguna de que es una miocarditis. Puede ser que no sea por la vacuna y que haya sido de antes, ¿no? A eso iba, precisamente eso. Porque la temporalidad de elevación de troponinas no correspondería con la aplicación de la elevación de troponinas no, pero la imagen sí. En este caso lo tomamos como una miocarditis post vacuna por los síntomas. Pero entonces estaríamos la resonancia se hizo después. Los síntomas fue 9 días. La resonancia se hizo casi 3 semanas después de que se solicitara por cuestiones económicas. 9 días fueron los síntomas. Entonces sí, a los 9 días se tomó la troponina y la troponina estaba negativa. La verdad es que yo puedo dudar de un estudio de laboratorio, pero no de una resonancia. Creo que ese patrón es de miocarditis. Si es por vacuna, puede ser, puede que no. Yo creo que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Si hay signos de inflamación en el T2 y en el realce tardío, yo creo que lo que pasa es que... En el T2 también había, no tengo las imágenes, pero en el T2 también tenía edema. Sí. Lo que ocurre es que justamente el cambio que explica muy bien la doctora de la Torre se cambia el paradigma de lo que normalmente nosotros teníamos como miocarditis, que incluso exigía la anatomopatología que tuviera necrosis y que por biopsia tenía que definir esto, y bueno, evidentemente cambió el paradigma para decir diagnóstico de miocarditis. Yo creo que con la resonancia y la clínica y el ecocardiografía inicial que se hizo, es más que suficiente. Esperar que se eleven las troponinas ya es a veces demasiado tarde. Yo creo que esa perspectiva, digo, sería difícil a lo mejor convencer a un cardiólogo de imagen de lo contrario, pero en sí, yo insisto en que el orden de un abordaje es importante, y entonces estaríamos haciendo estudios básicamente por pura imagen. Y así como la troponina o los estudios de laboratorio tienen errores, también los estudios de imagen tienen limitaciones, ¿no? Entonces, lo único que sí, no puse aquí el T2, pero cuando ya tienes un T2 que te dice que hay edema, o sea, sí, nosotros en imagen siempre tenemos que hacer... Pero lo que iba, doctora, permítame un poquito, lo que era que hacer diagnóstico de miocarditis ya sin elevación de troponinas me parece una posición un poco aventurada. Puede ser, pero ya teniendo T2 positivo y reforzamiento tardío, la troponina ya la pones en tela de juicio. Por ejemplo, regresando a la serie que comentaba hace un momento, es un estudio chino, una serie muy comentada, muy referida en los artículos de actualidad, en donde pacientes de 3 meses después de la infección por COVID, pacientes incluso que tuvieron COVID leve, que no tenían factores de riesgo cardiovascular, tenían patrones de reforzamiento tardío. Nunca hubo elevación enzimática, nunca hubo síntomas cardíacos, pero en el hallazgo, 3 meses después, tenían elevación, reforzamiento tardío. Entonces, todos los pacientes tuvieron miocarditis desde esa perspectiva.
Ahí podías considerar, doctor Martínez, la posibilidad de que fuera una secuela cardiovascular dentro de las más frecuentes por infección COVID-2 o no. ¿Tiene T2? ¿Qué opinas? Yo creo que no, pero no sé qué tiene. Pues incluso los autores de estas series comentan que no se sabe cuál es el significado precisamente de estos hallazgos, si pueda conferir más riesgo o no, o cuál es el motivo, porque recordemos que actualmente, en este momento, el mecanismo por el cual el corazón es afectado durante la infección aguda no está bien definido. Algunos consideran que puede ser infección directa del coronavirus hacia el miocardio por los receptores de angiotensina, pero otros consideran que también puede ser mimetismo molecular y una reacción cruzada inmunológica. Incluso un tercer mecanismo de afección cardíaca es mediante la hipoxemia asociada a la lesión pulmonar, los cambios hemodinámicos y la sobrecarga de volumen, particularmente del ventrículo derecho. Entonces, estos tres mecanismos pueden generar edema, pueden generar daño miocárdico y no necesariamente ser una miocarditis directa por la infección viral. Pero es mi opinión. Ok. Sí, precisamente una de las preguntas que tenía para contigo sobre, pero ya lo aclaraste, sobre qué tipo de pacientes presentan una lesión directa al miocardio, ¿verdad? ¿Sería en este caso? Los estudios es otro punto interesante en relación a eso. Las series que han estudiado, que han hecho biopsia y que se han hecho RT-PCR de estas pacientes biopsiados, solamente identifican el virus directo alrededor del 35% de las infecciones agudas. Sí. Los otros proporción de pacientes no se han identificado directamente el virus ahí. Entonces, el mecanismo por el cual se genera el daño miocárdico no se está bien seguro, por lo menos en este momento, cuál es, o si es un continuo en donde todavía existen varios procesos o varias secuencias donde el virus no es precisamente el único implicado en el daño. Ok, gracias. Hace un momento dejé en pausa al doctor Jonathan Chávez. Doctor Jonathan, la pregunta para ti era relacionada con las vacunas y los pacientes renales. ¿Qué opinas de ese tema? Claro, los pacientes con enfermedad renal tienen un alto riesgo de que el esquema completo, ya sea con las dos de RNA mensajero o las que son únicas, tengan baja efectividad, medido por anticuerpos. Así que se ha sugerido la tercera dosis en todos ellos, sobre todo los que están en diálisis o los que toman inmunosupresión, como fármacos como rituximab o inhibidores de calcineurina. Otro gran problema, digamos, aparte de pacientes sanos que se vacunan, es, como decía la doctora, la aparición de complicaciones post-vacuna como las glomerulopatías asociadas a esto, que cada vez lo vemos más. Desafortunadamente es un problema que lo vemos con más frecuencia, específicamente con Pfizer, que es la que hemos visto más involucrado. Aún así, pues el mensaje debe ser claro, pues aún así el riesgo es mucho más bajo que el beneficio de vacunarnos, ¿no? Así que todos debemos de aplicarnos las vacunas. Gracias. ¿Algún comentario al respecto? Creo que el doctor Espinosa hace ratito que tiene la mano levantada. ¿Está por ahí, doctor Espinosa? A ver, Alejandra, adelante. Que no hay que tenerle miedo a la vacuna del COVID. También por la vacuna de influenza y por otras vacunas también hay casos de miocarditis post vacuna. Entonces no es solamente no es algo nuevo, simplemente es algo, o sea, no es algo que no había pasado antes. Creo que es un comentario muy acertado, porque de por sí los jaliscienses no se quieren vacunar. Sí, qué trabajo, ¿verdad? Convencerlos. Le estamos batallando. Así llegan a la consulta, si no me he vacunado y no me quiero vacunar. No me voy a vacunar. Porque dice que da ¿El chip o qué? ¿Que le ponen el chip? No. De todo dicen, de todo. La tercera. Ay, no me acuerdo, pero que nos quieren matar. Que cuando la que me da mucha diversión es de células de feto abortado. Células de feto abortado. Feto abortado. Ay, no. Sí, claro. Esa ya es vieja. Ok, gracias. Para mí es nuevo. Doctor Luis, adelante. Sí, los estoy escuchando con mucha atención, muy importante todo. Lo que me llama la atención, ¿sí? No solo en esta reunión, sino en muchas reuniones, que hay un tema que no se toca o que se deja para que se haga nada más un taller o y les digo porque acabamos de tener un congreso reciente de cardiología y
¿Y qué pasa con el paro cardíaco? Por ejemplo, ¿qué pasa con el paro cardíaco en las salas de hemodinamia, en las salas de resonancia magnética, en las salas de rayos X? ¿Qué pasa con el paro cardíaco en muchas situaciones que ustedes con toda seguridad tienen mucha experiencia? Yo le quiero preguntar al doctor Gilberto y a todos, por supuesto, pero traigo una inquietud que he visto, que hablan de que el paciente con hipoxia por COVID, el mecanismo del paro cardíaco eléctricamente es por asistolia. Y pues ya sabemos que normalmente es por fibrilación ventricular. Entonces también preguntarle al doctor José allá en Perú cómo ven esa situación. ¿Qué es el mecanismo más frecuente que lleve a los pacientes acordándoles que aquí en México, doctor José, duplicamos de más de 700,000 muertes el año anterior al COVID y ya llegamos al 1,5 millones al siguiente, ¿sí? En nuestro país. Entonces, es algo que debemos de atender y es algo que nos da mucho miedo atenderlo, por supuesto, y hay las recomendaciones para la protección a la hora que vamos a atender un paro cardíaco en la calle o en el hospital, ya no se diga, las protecciones. ¿Qué nos puede comentar, doctor Gilberto? Y doctor José, y doctora también, por supuesto, y tú también, David, ahí en el hospital donde has estado tantos años. ¿Qué pasa con el paro cardíaco? Con mucho gusto, Doc. Hay que recordar que una de las principales complicaciones cardiovasculares de la infección por COVID es la presencia de arritmias. Algunas series hablan alrededor de un 17%, 15%. En realidad todos los porcentajes varían de una autor a otro. Lo que sí es importante establecer en la práctica que hemos visto, efectivamente, cuando es por hipoxia, generalmente bradicardia y asistolia hasta que el paciente pues ya no hay respuesta. Sin embargo, cuando el mecanismo es otro, ya sea como complicación de una miocarditis, como complicación de un síndrome coronario agudo asociado a COVID-19 o a falla cardíaca descompensada, pues puede presentar otro tipo de eventos como son la fibrilación ventricular como ritmo inicial o taquicardia ventricular. En la experiencia del Centro Médico Nacional de Occidente, acá en Jalisco, casi todos nuestros pacientes hacían básicamente bradicardia sinusal y asistolia, pero eran por hipoxia, por falla respiratoria severa. Gracias. Sí, muy bien. ¿Y en Perú, doctor José? Sí, disculpe. Quería aprovechar la oportunidad de preguntar y comentarle lo que nos pasó acá, que fue básicamente muchos de nuestros pacientes en las áreas de cuidados intensivos tenían mucho daño del sistema de conducción. Así que evidentemente muchos de los paros que tuvieron fueron por actividad eléctrica sin pulso. Ocurrió con mucha frecuencia es que el COVID lo relacionamos al daño al sistema de conducción. Evidentemente eso es algo que pasó sin relación a los otros pacientes, como dice muy bien el doctor Martínez, que tenían un síndrome coronario agudo en el contexto de haber tenido el COVID o de estar con diagnóstico de COVID, que es otro tipo de paciente. Justamente el otro día, un paciente con el antecedente de COVID fue a un cateterismo por un infarto, se le colocan 3 stents y los stents se nos taparon durante el cateterismo y el paciente evidentemente tuvo una fibrilación ventricular, mala evolución, no existió un no reflow ahí, no se pudo revascularizar, por más que intentaron abrir nuevamente la arteria con el stent, se trombosó. O sea, estos eventos de trombosis durante el síndrome coronario agudo y revascularizados fueron, antes eran, como por así decirlo, anecdóticos y ahora comenzaron a volverse un poquito más frecuentes. No sé cuál es la experiencia allá en México también, me gustaría escuchar a ver si es que hubo algo de eso. Y bueno, de nuestra parte tuvimos mucho daño al sistema de conducción y aumento de trombosis durante episodios, síndromes coronarios agudos durante el cateterismo. Ahorita que está tocando ese tema, doctor Rosales, precisamente ahí me quería meter sobre la predisposición a la trombosis
en pacientes con COVID. Y también quiero tomar su opinión y la del doctor Martínez enseguida de usted sobre las alteraciones que ocasiona la coagulación, el COVID. Entonces, si quiere, empieza usted, doctor Rosales, y luego toma la opinión del doctor Gilberto Martínez, ¿no? Bueno, sí, como lo que le comentaba, doctor David, o sea, primero que obviamente lo que vieron seguramente, como ocurrió en todas nuestras unidades de cuidados intensivos, eh, obviamente los episodios de tromboembolismo aumentaron, ya no fueron tan eventuales, sino que al contrario fueron un poco más frecuentes. Y lo que les comentaba acerca de a ver, está como aumento en la predisposición a generar trombosis, no solamente en aquellos pacientes que iban a su cateterismo por tener un síndrome coronario agudo y estos eventos que antes ocurrían realmente muy poco durante un cateterismo, de que se nos llegaran a trombosar 3 stents, comenzaron a ocurrir más frecuentemente. Por eso me gustaría escuchar qué experiencia, qué vio el doctor Martínez durante la pandemia. No, eso no me pregunte, Doc. Las cosas que vi no las voy a olvidar nunca jamás. Pero regresando a la coagulopatía por el COVID, que es un tema muy interesante y que hay mucha literatura al respecto, hay que recordar que las características de la coagulopatía por SARS-CoV-2 incluyen dímero D y fibrinógeno elevado, tiempos de coagulación TP y TPT ligeramente prolongados y plaquetopenia leve, por lo menos en las fases iniciales de la enfermedad. Posteriormente, el fibrinógeno puede seguir incrementando de forma directamente proporcional con la elevación de interleucina 6. Entonces, mostrando que las anormalidades de la coagulación son básicamente un fenómeno secundario al estado hiperinflamatorio, más que a la infección directamente por el SARS-CoV-2. De tal forma que esto genera o predispone a eventos trombóticos no solamente venosos, como son los más frecuentes conocidos, incluso un tercio de los pacientes hospitalizados por COVID puede hacer fenómenos trombóticos en los miembros pélvicos, sino también fenómenos trombóticos arteriales en pacientes que no tenían factores predisponentes. Entonces, existen muchos mecanismos al respecto de esta mayor coagulabilidad en este grupo de pacientes, que si gustan más adelante lo comentamos. Doctor Martínez, ahorita que tocaste ese punto y tomando en cuenta que debe haber estudiantes de medicina conectados, ¿consideras importante que desde etapas tempranas de un paciente con COVID para fines de seguimiento se tome en cuenta el fibrinógeno, el dímero D, LDH, pensando en aquellos pacientes que van a evolucionar hacia la gravedad? No, y como marca también la literatura, en realidad hay que identificar a los pacientes que tienen más riesgo de evolución hacia un escenario, a un peor escenario, ya sea un COVID moderado o severo o crítico. Los pacientes sin factores de riesgo que no tienen una afección importante, sería mejor solamente el seguimiento, el tratamiento sintomático. Los pacientes con factores de riesgo para una evolución, una peor evolución, sí sería conveniente en la evolución inicial tomar factores que reflejen el estado inflamatorio del paciente. Es decir, aquellos pacientes de más edad, con diabetes, hipertensión o con enfermedades cardiovasculares previas. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien del Sanaid? Y también no se ha mencionado las biopsias endocárdicas. Hay mucho intervencionismo y no sabemos si ustedes en Perú, por ejemplo, aquí en México, vemos y oímos muy poco a ver qué opinan todos, no sé, en el instituto, en el centro médico en Perú, pero biopsias endocárdicas, precisamente para acabar a veces con la discusión de que si es una miocardiopatía o no es una miocarditis. La biopsia puede ayudar, por supuesto. ¿Sí? Se tiene poca experiencia porque poco se hace en este caso en nuestro país. Yo recuerdo desde hace muchos años que hemos participado en mucho intervencionismo y no vemos que los intervencionistas se emocionen por la biopsia endocárdica, ¿sí? Por lo tanto, los patólogos tampoco, ¿sí? ¿Qué comentan, por favor? ¿Sí?
Yo creo que ahí entra el papel de la resonancia magnética otra vez. En la resonancia magnética nos vino a ayudar muchísimo en los pacientes en los que se necesitaba caracterización tisular. Gracias a Dios, ya no es tan necesario. En algunos casos definitivamente sí, pero lo dejamos limitado solamente a casos extremos. La biopsia endomiocárdica, porque tiene más riesgos, porque es un procedimiento que es más costoso, tiene muchas otras cosas que pues por muchas razones se prefiere la resonancia magnética para una caracterización tisular, que si bien no es exactamente igual, o sea, el gold standard siempre será la biopsia, pero sí tenemos una muy buena correlación. Entonces, ya a menos de que haya, por ejemplo, una miocarditis que digas, quiero saber exactamente cuál es el virus que está causando, bueno, entonces sí se pudiera hacer. Pero en vista de que eso no cambia mucho el tratamiento del paciente, no lo hacemos. Yo que estuve muchos años en el Instituto Nacional de Cardiología, en realidad hicimos muy pocas biopsias, hicimos yo creo que unas 2 o 3 nada más, y les fue bien, gracias a Dios, pero todos estos pacientes les hicimos primero resonancia magnética y sí dijimos, tal vez pudimos habernos quedado con la resto en algunos de esos. Gracias. Doctor Alejandra, ya que estás hablando, tengo una pregunta para ti. No sé si ya lo tocaste ese punto, pero ¿hay algún algoritmo en cuestión de para la imagen cardíaca? No sé si ya lo tocaste ese punto. No lo toqué superficialmente, pero sí me gustaría hablar de eso. Si me pudieran ayudar con la imagen del algoritmito, está después de las imágenes de la reso. Pero básicamente lo que hacemos es la que sigue. Si hay algoritmos, hay muchos algoritmos propuestos que básicamente en lo que se basan estos es en intentar disminuir o limitar el contacto que tenemos nosotros o el médico en general con los pacientes COVID. Entonces, lo que hacemos primero es, tenemos un paciente que se sospecha de COVID, que se sospecha más bien que tiene afectación cardíaca y que tiene COVID positivo. ¿Y en quiénes vamos a sospechar? Ya dijimos muy bien, pacientes con dolor, pacientes que tengan equivalentes anginosos, que tengan disnea, arritmias nuevas, palpitaciones, etc. En los algoritmos piden que sea la troponina primero y que ya teniendo la troponina vemos. En los casos de México sabemos que la troponina a veces en algunos lados se obtiene rápido, pero en otros lados no. Entonces pudiéramos saltarnos un poquito de eso y hacer la troponina y al mismo tiempo estar haciendo el eco. Y en el eco lo que vamos a ver es, o sea, aquí como podemos ver es, la troponina está elevada, sí, tiene elevación del ST, no hay duda. ¿Qué tenemos que hacer? Un cateterismo. ¿Por qué? Porque estamos ante un infarto con elevación del ST. Que el COVID puede hacer que los pacientes se acelere la aterosclerosis y que haya infartos, sí, también. Pero también puede ser que no sea por eso, ¿no? Pero el paciente está teniendo un infarto con elevación del ST, tenga o no tenga COVID. Entonces va a cateterismo. Aquí, si el paciente no tiene una elevación del ST, nos dicen, haz el eco que sea dirigido a ver si hay disfunción ventricular o si hay algo que nos esté causando problemas cardíacos. Si es normal, entonces decimos, pero entonces, ¿por qué tiene la troponina elevada? Hacemos una resonancia. Si la resonancia es normal, ya ahí se acaba todo, pero si la resonancia es positiva, pues ya tenemos un diagnóstico. Si el eco es anormal, entonces ahí podemos hacer lo que sería el triple o el cuádruple rule-out. Y en este cuádruple rule-out, en teoría, ya no se nos puede ir nada de dolor precordial porque hacemos el cuádruple rule-out, vemos aorta, coronarias y pulmonar. Cuádruple rule-out, vemos si es posible que podamos ver en un tardío el reforzamiento tardío o vemos hipodensidad o si tenemos neumonía. Entonces, si hacemos eso, ya no se nos puede ir nada. Si de todos modos vemos que se puede tratar con cateterismo, hacemos cateterismo. Si se tiene que tratar de otra manera, pues ya se tratará, ¿no? En los casos en los que no hay troponina positiva, si el eco es anormal, entonces podemos hacer un TAC o podemos irnos directamente a la resonancia o al cateterismo, pero en teoría haces la tomografía. Si la tomografía te sale positiva me refiero a que haya lesiones coronarias, le haces cateterismo, como un paciente normal, tenga o no tenga COVID. Si en la TAC no ves nada, entonces supones que hay o un infarto sin coronarias, o sea, un MINOCA, con coronarias sanas más bien, o una miocarditis, que la manera como lo podemos diagnosticar es en una resonancia magnética.
Si tu paciente tiene síntomas, tu troponina es negativa, tu eco es negativo, entonces ya no hay necesidad de hacer más estudios y te vas simplemente a un seguimiento. Si el paciente continúa con síntomas, entonces yo creo que yo continuaría con una tomografía o dependiendo que tenga de síntomas. Si estás viendo que el paciente tiene más, si los síntomas van a más hacia una cardiopatía isquémica, entonces yo haría una tomografía y después resonancia, si sale negativo. Okay. Y continuara con síntomas. Pero este básicamente es el algoritmo que se ha propuesto y el que me parece un poquito más lógico para los pacientes en área COVID o pacientes que llegan a urgencias con COVID. Ok, muchas gracias. ¿Alguien? Mira, sí, tenemos ciertas limitaciones con la troponina, como comentábamos. Veo más difícil poder realizar eco, tomografía y resonancia en un mismo paciente, ¿no? No, hacemos eco directo. O sea, en realidad por eso es lo que yo digo, haces la tomografía y al mismo tiempo estás haciendo el eco. Si tienes un strain rate alterado o tienes una dilatación del ventrículo derecho o tienes algo más y el paciente necesita TAC, sorry, pues le costará, pero se tendrá que hacer. Okay. Sí, pero es el algoritmo, pues. Sí, es el algoritmo. Por eso yo digo, yo modifico, en la práctica clínica yo modifico esto y me salto directamente al eco. Ya si estoy viendo el eco está normal, troponina normal, ya se me olvida todo. Si el eco es anormal y además tengo troponina positiva, pues simplemente me da como más material para poder decirle al paciente, tienes algo y hay que hacer más estudios. Ok, muchas gracias. Sí, David, un comentario en especial adelante. para José. A ver, adelante. Distinguido José, tenemos con Perú muchas coincidencias. Y por favor, Carla, ¿nos puede pasar unas imágenes que tenemos ahí para que nos hagan favor de que se proyecten? Porque la pregunta va encaminada y más que pregunta es comentario, porque tenemos también la coincidencia de grandes grupos indígenas que ahorita están sufriendo también el COVID en forma muy tremenda. No sé qué experiencia tengan en esas áreas allá y qué se está haciendo. Aquí estamos también tratando de entrenarlos precisamente primero para que se cuiden. Si algún paciente que tenga signos de COVID y cae en paro cardíaco, pues que tengan las precauciones para evitar los contagios. Y estamos haciendo todos esos entrenamientos, inclusive traduciéndolos también a las vías rápidas del manejo del paro cardíaco, ¿sí? En lenguas indígenas. No sé qué nos puede contar, qué nos puedes contar, José. Qué gusto que estés participando con nosotros. Muchas gracias. No, un honor estar, no solamente participar, conversar con Alejandra, con el doctor David, a los cuales conozco desde mi última visita a Guadalajara, y con usted, Sí. que fue mi última visita a Guadalajara antes de que comenzara la pandemia, justo fue en enero del 2020. Sí, No, increíble, exacto. doctor Muguía, la verdad. Sí. Después del viaje comenzó a caer todo acá en Perú y bueno, sí, un verdadero desastre. La verdad, yo me fui justamente después de ese desayuno con el doctor Luis, Sí, muy la historia. entusiasmado por Sí. el trabajo que él hacía al traducir las guías de RCP a todas las lenguas indígenas, y ya quisiéramos nosotros haber hecho un trabajo parecido como el que él estaba haciendo. Le dije que obviamente sería ideal, sería increíble que llegara a traducir, llegara a ayudarlos en esa traducción hacia las lenguas, como por ejemplo en este caso en el Perú sería el quechua. Quechua, sí. Sería increíble, pero bueno, de pronto llegó la pandemia y todos comenzamos sí, a andar nos tipo Darth pusimos- Vader, Sí. y nos olvidamos de que si la lengua, no la lengua, bueno, si lamentablemente nos quedamos todos en la unidad de cuidados intensivos, Sí, claro. cardiólogos, intensivistas, y cualquiera que estaba al costado nuestro, residente, todos adentro y a todos a trabajar. Y bueno, Sí. como dijo muy bien el doctor Martínez, hay muchas cosas que nunca olvidaremos, y evidentemente sí, nunca olvidaremos. A ver, yo jamás había hecho un transesofágico a un paciente que tenía neumonía COVID. Además, Así ¿Le que tiemblan las piernas a uno? No, tenía, cuando dije,
yo estoy pecando de tener muchísimo valor. O sea, la próxima vez, como le digo a Alejandra, yo creo que en Acapulco, los que saltan así el clavado, yo creo que voy ahí y gano. Voy y gano. Muy bien. Pues muchas gracias. Doctor Rosales, ahorita el gusto de tenerte y a todos ustedes, por supuesto. Ahorita que está hablando el doctor Rosales, tengo una pregunta, a ver si... Sí. Desde el punto de vista de la multimodalidad de imagen en daño cardíaco por COVID, ¿cuál debe ser la mejor combinación? Si ustedes dijeran, bueno, pues ya me voy a desconectar, o ya me estoy casi yendo, porque el tiempo ya se nos vino encima. Sí. ¿Cuál sería la mejor combinación para el diagnóstico? Lo que explicó muy bien la doctora en el algoritmo me parece la mejor combinación. Okay. Porque no podemos juntar todo, como dijo muy bien la doctora, sino que hay que seguir un algoritmo, ¿no? En donde nosotros nos podemos seguir guiando, no solamente por la clínica del paciente, como dijo muy bien la doctora Alejandra, sino seguir primero por el ST, porque obviamente no es lo mismo, todos los pacientes no vienen igual, ¿no? Exacto. Y pienso que, por así decirlo, en la multimodalidad, si yo tuviera que elegir, elegiría de la ecocardiografía el strain, de la tomografía evidentemente la angiografía, que es ideal. Sí. Elegiría de la resonancia la caracterización tisular, como muy bien lo explicó la doctora Alejandra, que es obviamente hacer el T2 STIR y hacer el realce tardío con gadolinio. Yo creo que me quedaría con esa imagen y hacerlo todo con el algoritmo, como muy bien lo explicó ella, ¿no? Ok, muchas gracias. Antes de que se nos venga el tiempo encima, doctor Jonathan, ¿algún tratamiento efectivo para el daño renal? Y otra pregunta, otra duda que se me viene, ¿qué pasa con esos pacientes que están en diálisis o hemodiálisis en los domicilios, ¿no? ¿Qué les espera en cuanto a evolución a futuro, ¿no? Ahorita con esto del COVID. Claro, no hay ningún tratamiento efectivo para el daño renal agudo y COVID, pero hay un ensayo clínico en el cual probaron niacina, que es vitamina B3, en varios hospitales de Boston y fue efectivo, ahí reduciendo más o menos los días de estancia de ventilación, más o menos al 30%, pero bueno, es un estudio muy pequeño. De ahí en más, pues no hay nada en especial para revertir esta lesión. Por otro lado, pues recordemos que los pacientes en diálisis, sobre todo en hemodiálisis, tendrían que forzosamente estar acudiendo a sus sesiones a pesar de los distanciamientos sociales y las restricciones que hubo. Así que obviamente los puso en un área de desventaja con mayor exposición al virus y desafortunadamente esos pacientes cuando se infectan de un COVID moderado o severo hasta el 30% mueren, que es mucho más grande que otras enfermedades crónicas. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, adelante Luis. Y una pregunta para todos, hablando del COVID, sin hablar de Pfizer, pero en estas patologías como las renales, doctor Jonathan, y todos los que vemos pacientes adultos mayores o jóvenes que tienen cardiopatías, que sí les recomendamos vacunarse. Ustedes también les recomiendan la vacuna independientemente de las condiciones en que estén o toman alguna guía. Por supuesto que sí, a todos vacunarse, inclusive como les decía, en población de alto riesgo hasta la tercera dosis. Gracias. Y en la mayoría de ellos asegurarnos que hayan hecho elevación de anticuerpos. Sí. ¿Yo pudiera hacerle una pregunta al doctor Jonathan? ¿Sí puedo? Sí, claro, adelante. Doctor Jonathan, solamente una duda. En paciente con falla renal aguda en COVID, que necesita una tomografía, ¿hay algo que podamos darle antes? Aparte, como paciente normal que le dábamos hidratación y en algunos les dábamos acetilcisteína y ahí antes, ¿hay algo que se le pueda dar aparte de eso o es igual? Ni en agudos, ni en crónicos, ni en sanos se recomienda hacer ninguna profilaxis. Ya hoy sabemos que la nefropatía asociada al contraste pues es uno de los grandes mitos de la medicina que hoy pues no afecta nada a la función renal. Bien, muy bien. Gracias. Yo quisiera preguntarle algo al doctor Martínez antes de que se nos venga el tiempo encima.
Tomando en cuenta, doctor Martínez, que hay estudiantes conectados, ya estamos hablando nosotros acá de patología de COVID de daño, pero hay una pregunta que se me viene ahorita y que quisiera que los estudiantes que estén conectados pongan mucha atención a esto. ¿Qué implicación tiene, qué participación el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la infección por COVID? ¿Juega algún papel? ¿Hay alguna relación? ¿Está vinculado? Algo que nos pueda decir, doctor Martínez. Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es una cascada proteolítica, es una cascada de reacciones enzimáticas que tiene una función muy importante en la regulación principalmente de la presión arterial. Sin embargo, en los últimos años se han identificado muchas otras funciones de la integridad del sistema renina-angiotensina-aldosterona como mecanismo también para regular la fibrosis miocárdica, incluso la vasorregulación de arterial y procesos incluso inflamatorios. De tal forma que la mutación que comentábamos hace un momento, que tiene SARS-CoV-2, permite que las células del sistema cardiovascular sean más fácilmente infectadas mediante la unión del virus en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. De esta forma, las complicaciones cardiovasculares son más frecuentes en este grupo de pacientes. Y mucho se ha hablado en relación a si los pacientes con hipertensión que estaban tomando medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los ARA2 deben de suspender su medicamento durante la infección, o si este tipo de medicamentos generaban más riesgo de infección por SARS-CoV-2. Ahora se sabe que no hay evidencia en este momento que indique que estos pacientes deben dejar de tomar sus medicamentos antihipertensivos. Más aún, ahora se sabe que podría tener cierta protección cardiovascular, particularmente los ECA, sobre los ARA2. Sin embargo, esta es una cuestión que se encuentra en investigación intensa y todavía no es posible recomendar uno u otro de los dos medicamentos. La recomendación actual es que si el paciente está tomando cualquiera de estos dos grupos de medicamentos, continúe su tratamiento si está controlado, si está funcionando bien. Sí, porque se acuerda de recién que empezábamos con esto de la pandemia, cómo surgió ahí, suspéndale todos los medicamentos y IACAS que esté tomando el paciente, ¿no? Sí, incluso en algunos medios de comunicación dijeron algunas declaraciones desafortunadas que suspendieran medicamentos. Sí, gracias. Y ya por último, a manera de resumen, conclusión de su punto de vista, ¿cuáles serían las principales complicaciones trombóticas? Así ya de cuenta que están los estudiantes con la libreta en la mano y quieren llevarse esa tarea, ¿no? ¿Cuáles son las principales complicaciones trombóticas por COVID? Como comentamos hace un momento, los fenómenos trombóticos son secundarios a todo este tipo de alteraciones, particularmente la activación plaquetaria que se da a niveles anormales en la infección por COVID. Por ejemplo, la infección del endotelio, la inflamación del endotelio genera la degranulación de los cuerpos de Weibel-Palade con liberación del factor de von Willebrand, entonces se activan las plaquetas. Asimismo, las plaquetas por sí mismo tienen receptores de angiotensina 2 y el virus puede infiltrar a la plaqueta, activando a la plaqueta. Asimismo, la denudación del endotelio expone el factor tisular y permite que se active la cascada extrínseca de la coagulación y genera activación plaquetaria. Entonces, existen muchos mecanismos por los cuales la plaqueta se activa de forma anormal, generando un estado hiperreactivo. De tal forma que vamos a tener la traducción clínica, fenómenos trombóticos, como ya comentamos, no solamente venosos, sino también embólicos, es decir, hasta un 25% de los pacientes tienen enfermedad embólica en diferentes grados, no todas severas, algunas son subclínicas, y fenómenos arteriales trombóticos como eventos coronarios o eventos vasculares cerebrales. Gracias por su comentario. Para el doctor Rosales, probablemente ya lo tocó, o fue así, se me pasó. ¿Qué errores se encontró desde el uso de la multimodalidad en imagen cardiovascular? Sí. Bueno, nuestros principales errores, primero y principal,
como le comenté al comienzo, evidentemente hacer strain en los pacientes que tenían diabetes, pacientes que tenían hipertensión, pacientes que tenían valvulopatías, no nos sirvió. Evidentemente, imaginarnos el daño solamente por ver el strain realmente no sirvió mucho, porque evidentemente son pacientes que tienen una patología por el cual el ventrículo izquierdo está remodelado y las cifras de strain son anormales en los segmentos basales, los segmentos medios. Entonces, digamos que perdía la posibilidad de reconocer un miocardio inflamado, como sí nos pasó en los pacientes que eran jóvenes de 20 a 25 años, pacientes que eran atletas, pacientes que no tenían factores de riesgo cardiovascular. Entonces, eso como el primer error. El segundo error, con respecto a la resonancia, por ejemplo, fue, por ejemplo, que comenzábamos a hacer evaluaciones del T2 STIR sin hacer las regiones de interés o sin pasarlos a color, que inicialmente teníamos algún problema, porque son secuencias que a mi gusto me gusta más cuando las pasamos a color, al T2 STIR, y podemos reconocer esa hiperintensidad, ¿sí?, que llama mucho la atención cuando lo pasamos al color, y luego obviamente hacer el trabajo de poner las regiones de interés sobre los segmentos que tienen esa hiperintensidad para comparar con regiones de interés como el músculo intercostal y saber que una relación de aumento de hiperintensidad mayor a 2 son realmente edema. Y bueno, obviamente hay también otras secuencias de resonancia de las cuales todavía no hablamos, que son las secuencias T2 mapping, que obviamente todavía en América Latina no hay tantos centros con T2 mapping, ya quisiéramos todos, sí, pero lamentablemente no es lo que tenemos. Gracias. Así que, bueno, fueron nuestros errores iniciales. Por ejemplo, con el realce tardío, también hay un artificio por el cual a veces muchos de nuestros colegas bajan mucho la ganancia, por así decirlo, del equipo, y bueno, entonces digamos que hay algunos que ven mucho realce tardío y otros que no ven nada. Entonces, moraleja, las secuencias de realce tardío siempre tenían que tener, por así decirlo, esa sensibilidad en el trabajo previo con el tecnólogo para poder darle el tiempo de inversión adecuado. Siempre lo tuvimos, o sea, siempre tuvimos de la mano al tecnólogo, pero digamos que en estos casos en particular tuvimos que ser mucho más precisos que antes. O sea, porque podíamos decirle a una persona que tenía o que no tenía. Okay. Y luego no jugar más con el tema de aumentar o bajar el tema de la intensidad, sino solamente hacer el tiempo de inversión adecuado y nada más. Gracias. Mire, me está entrando una pregunta del público, quisiera hacérsela, si está en libertad cualquiera de nuestros invitados que la quiera contestar, ¿no? Dice así: ¿cuál sería el comportamiento que sugieren debería tener un médico general ante un paciente con COVID y sospecha de datos cardiovasculares o renales? Bueno, desde mi punto de vista, lo renal no se lo dejo al doctor Jonathan, pero desde mi punto de vista, el abordaje del médico general sería estratificar al paciente, hacer una evaluación sobre la respuesta inflamatoria y posiblemente derivarlo a un especialista si considera o si identifica en su abordaje, en su estratificación, que el paciente tiene riesgo alto de complicaciones cardiovasculares. Gracias, doctor Jonathan. Bien, si hubiera alguna complicación renal, como por ejemplo la aparición de proteinuria, hematuria o elevación de creatinina, sí sugiero que sea evaluado por un especialista o enviado a un centro de atención multidisciplinaria, porque esto predice la complicación con daño renal agudo y una vez que esto ha sucedido, incrementa el riesgo de morir. Ok, gracias. Acá estoy leyendo otra que dice, probablemente se repitió, dice, pregunta de público: entre la poca información que se ha surgido sobre estas afectaciones,
¿cuáles serían las manifestaciones clínicas vasculares y renales que los médicos generales eh, mm, tengan que vigilar en los pacientes con COVID o post-COVID? Ya entendí la pregunta, como estaba muy larga para llegar al punto, ¿no? Hablamos de las manifestaciones clínicas previas, pero ¿qué vigilar en los pacientes que ya tuvieron COVID? Porque hay manifestaciones tempranas y tardías. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones o cuidados que habían que poner en práctica los médicos generales ante una post-infección por COVID? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar. A ver, Yo me adelante, espero doctor. con una pregunta que les tengo ahorita, ¿sí? Adelante, doctor Martínez. Bueno, el síndrome post-COVID o el COVID tardío, como se le conoce, ya es algo relativamente frecuente, está bien documentado. Incluso pacientes meses después de la infección por COVID, solamente un 12 a un 15% de los pacientes están asintomáticos. La mayoría persiste con síntomas que pueden o no estar relacionados con disfunción orgánica objetiva. Las manifestaciones cardíacas más frecuentes en este grupo de pacientes son la disnea de esfuerzo, el dolor torácico inespecífico, así como la fatiga. Asimismo, otras complicaciones del COVID crónico que afectan al aparato cardiovascular es la disautonomía. Ahora se sabe que también el COVID tiene capacidad de afectar las terminaciones nerviosas, los nervios de pequeño calibre, y generar disautonomías importantes, entre los que destaca la taquicardia postural ortostática. Desde mi punto de vista, el médico general lo que tiene que hacer, bueno, el abordaje inicial debería de ser identificar qué pacientes tienen evidencia objetiva de disfunción cardíaca que explique estos síntomas, y en este sentido derivar a los pacientes. Ok. Pues, el comentario, David, A ver, en adelante. relación con esta Adelante. pregunta, sí, es que también pueden tener manifestaciones, sobre todo de la miocarditis, manifestada por arritmias, por palpitaciones clínicamente o por arritmias. Eso es algo que está también ya muy debidamente documentado y visto en la práctica con mucha frecuencia. Y les quiero hacer un comentario. ¿En qué momento ustedes estiman y dan de alta al paciente en el centro médico, en el instituto, allá en el hospital naval, en los lugares donde están ustedes, al paciente que tuvo un COVID activo? ¿En qué momento lo mandan, por ejemplo, a tener su relación laboral? ¿Y qué estudios le hacen previos para asegurarse que ya no vaya a contaminar? Sí, por favor. A ver, alguien que quiera responderle al doctor esa pregunta. Es que, bueno, es muy variable y obviamente Ajá. que individualizamos cuando es el momento oportuno. Por ejemplo, ante momentos de saturación, podríamos elegir el alta cuando tuviera oxígeno en casa, por ejemplo, que obviamente no es lo mejor, ¿no? Y había otros pacientes, por ejemplo, ya ahora que ha disminuido la tasa de hospitalización, en donde nos aseguramos que ya se vaya en las mejores condiciones. Así que, pues, digo, cada paciente es diferente. Muy bien, muy claro, gracias. Muy bien, pues estamos llegando al final del tiempo. Nos comentó el doctor Farfán que estas horas ya se debe de estar conectando por aquí. Mientras el doctor se conecta, ¿alguien quisiera comentar, hablar sobre las 3 etapas que hay del COVID para los estudiantes de la Escuela de Medicina? La etapa 1, que es sintomatología, la 2 y la etapa 3, que es los pacientes más graves, para que quedara claro ese dato para ellos, que alguien tuviera esa respuesta: etapa 1, etapa 2 y etapa 3 del COVID, tomando en cuenta que son pacientes que están en su domicilio y que pueden haber iniciado con síntomas ligeros, obviamente, y ahorita pues está de todos sabidos de que hay la idea de que rápidamente hay que usar medicamentos antivirales desde el inicio del tratamiento, o solamente
usarlo con sintomáticos siempre y cuando no exista desaturación ni exista afectación pulmonar. Doctor Martínez, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, aquí hay que considerar el COVID, que la categorización es COVID leve, moderado, severo y crítico, siendo el crítico aquellos pacientes que requieren asistencia ventilatoria y atención en terapia intensiva con complicaciones cardiovasculares y compromiso hemodinámico. COVID leve, con manifestaciones pequeñas, con manifestaciones de un resfriado común, que se dan a la mayoría de los pacientes, sobre todo sin factores de riesgo cardiovascular. El COVID moderado, que presenta disminución, que tiene síntomas más intensos que la fase leve. El moderado o el severo, que requiere oxígeno suplementario, que requiere apoyo respiratorio sin intubación, y bueno, el crítico que ya comentábamos. Entonces, básicamente, desde mi perspectiva, todos los antivirales deberían de estar al alcance de todos. Sin embargo, por cuestiones prácticas o económicas, eso solamente se reserva para los pacientes con factores de riesgo para peor evolución, pero esperemos que en un futuro eso pueda cambiar, o por lo menos esa es mi perspectiva. ¿Y el uso de los corticoides, doctor? Sí. ¿Su opinión? No, mi opinión, la evidencia actual establece que los pacientes con COVID severo o crítico deben de recibir un esquema de 10 a 14 días, o sí, para disminuir, para tratar de contener esta disregulación del sistema inmunológico caracterizada por un estado inflamatorio muy severo, que al final es en gran parte lo que se lleva a los pacientes. Okay. Es muy importante, por ejemplo, en la experiencia de centro médico, del área crítica, en donde tuve la fortuna de colaborar, todos los pacientes del área crítica que fallecieron, por ejemplo, en la estadística del 2020, prácticamente todos los pacientes eran hipertensos, y el 100% de los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva tenían o hipertensión o diabetes. Y esto implica que estos pacientes tienen un estadio de base, un estado inmunológico alterado, un estado inflamatorio crónico, como ahora sabemos que la enfermedad cardiovascular representa, ¿no? Una inflamación de baja intensidad, pero crónica. Y obviamente los pacientes con falla cardíaca o falla multiorgánica son aquellos pacientes que están, pues podemos decir, etiquetados como de mal pronóstico, ¿no? La evolución hacia la gravedad, ¿no? Sí, comentábamos que esta relación es bidireccional. Si tener COVID tiene, con enfermedad cardiovascular, tiene más riesgo de mala evolución, y tener enfermedad cardiovascular tiene más riesgo de infección por COVID. Entonces, esta relación es mucho más estrecha de lo que creemos. Sí. Doctor Rosales, su opinión al respecto, ¿cómo ve? Sí, bueno, sí, evidentemente los pacientes que tienen estos antecedentes cardiovasculares, y si sobre los antecedentes cardiovasculares están cursando una neumonía en nuestras unidades de cuidados intensivos, y además hay la presunción de que hay un daño, una afección cardíaca, evidentemente, como lo demostró el estudio chino presentado en el JAC, con el strain, sobre todo por el ventrículo derecho, que fue el que sí salió con suficiente sensibilidad y especificidad para ser el predictor de mortalidad de los pacientes que tenían neumonía COVID en sala de cuidados intensivos, lo cual quiere decir que si tenía algún grado de afectación cardíaca durante su estadía por la neumonía en la unidad de cuidados intensivos, evidentemente fue un predictor de mortalidad. Y así es como también se demostró en estudios que se hicieron en América Latina, los que comentábamos recientemente, ¿no? El de 20 de noviembre y el del Instituto de Nutrición también, que también tuvo una buena experiencia con strain en ventrículo derecho. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si está por ahí el doctor Farfán conectado. Carla. Estamos llegando al final. Creo que está entrando otra pregunta por acá, déjeme ver. Sí, aquí estamos, doctor. Okay. Lina. Bien, bueno, pues lo último, ¿algún comentario final de alguno de ustedes como despedida de este conversatorio? Doctores Rosales, Martínez, Chávez, doctora Alejandra, ¿algún comentario así mínimo, algo final
que se lleven de grabado los muchachos de estudiantes para ellos. Un comentario final breve de cada uno de ustedes, así por favor. ¿Quién empieza? Doctor Jonathan. A ver, gracias. Sí, claro, claro, simplemente reforzar esta idea que les comento sobre la evidencia que existe de que el riñón y el sistema urorenal es uno de los más afectados por COVID. No olviden siempre tomar pruebas que evalúen la función renal. Un simple examen general de orina, química sanguínea sería suficiente como un abordaje inicial y obviamente de haber alguna alteración, hacer los abordajes completos. Muchas gracias. Doctor Martínez. Pues que lo que comentaba hace un momento, que esta asociación entre la enfermedad cardíaca y el COVID está mucho más profunda de lo que en este momento sabemos y que en años venideros tendremos información más objetiva, más exacta. Y sobre todo a la población general, vacúnense y vacunen a sus seres queridos. Gracias, porque hay esa duda, lo que decimos, ¿no? Que los mexicanos estamos renuentes a la vacuna, ¿no? Que el chip y que toda la cosa que comentamos. Gracias. Doctor Rosales. No, también ocurre acá en Perú, no es que es solamente okay. En México, no, también existe, bueno, lamentablemente existe, pero la misma recomendación de Alejandra y del doctor Martínez, sí, vacúnense. La información al momento es que, si bien es cierto, encontramos el daño miocárdico, si bien es cierto, hay síntomas que a veces pueden recurrir, evidentemente también es bueno decir que de los pacientes que hemos visto, ninguno ha tenido al momento un desenlace fatal o una arritmia fatal en el contexto de estos seguimientos, así que bueno, vacúnense y después sigamos haciendo el seguimiento de todos los casos, nada más. Gracias. ¿Está por ahí la doctora Alejandra todavía? Sí, todavía estoy aquí. Ok, es que no te veía, Alejandra. Para médicos generales o para personas que están como en primera línea, pues que ven pacientes, creo que no debemos menospreciar los síntomas de los pacientes. A veces nos llegan pacientes y es que siento palpitaciones y a veces los tomamos como exagerados o no les damos el valor suficiente. Muy aprensiva y que no sé qué. Y es muy aprensiva, está loca, seguro no es nada, hay que darle criadex. Y creo que en este caso sí tenemos que tomar en cuenta esos, como sensibilizarnos un poco más en que puede ser que haya síntomas muy leves, síntomas vagos, que puedan ser, que en pacientes que hayan tenido COVID, incluso 30, 60 días después del COVID, pueden ser un daño miocárdico. Entonces yo creo que no pasa nada si los mandan al cardiólogo, nadie va a juzgar nada, o sea, de hecho se los agradeceríamos que pudiéramos nosotros detectar algo a tiempo y mandarlos con el cardiólogo o pedirles un eco, váyase, hágase un eco y si sale algo ya tomamos una decisión. Pero yo creo que eso sería mi mensaje, no menospreciar los síntomas por más tontos que parezcan como palpitaciones o dolorcitos atípicos. Ok, muchas gracias. Doctor Luis, ¿quieres hablar, verdad? Adelante. Sí, y cerrar también con que hay que entrenar a todo el personal que tiene que ver con el COVID. Por supuesto, los médicos que nos actualicemos, personal de enfermería, los paramédicos, los choferes, los conductores y todo el personal que tiene que ver con eso. Y también, por supuesto, insistirles en los cuidados que deben de hacer previo al manejo de una circunstancia de ese tipo, de un paro cardíaco. Gracias. Gracias, doctor Luis. Doctor Farfán, a sus órdenes. Pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por transmitir estos conocimientos. A nombre del rector de nuestro centro universitario, el doctor José Francisco Muñoz Valle, muchas gracias, y del propio, a nombre del Departamento de Clínicas Médicas, gracias por compartir, decía yo, estas experiencias, estos conocimientos, y por permitirnos dialogar. Me da mucho gusto ver a 3 grandes jóvenes médicos que se desempeñan también en los medios ahora, y ver a nuestros maestros más con mayor experiencia compartiendo este momento. Muchas gracias, doctor José Rosales, por venir con su imagen desde Perú y por compartir sus experiencias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra.
muchísimas gracias también al doctor Jonathan Chávez y al doctor Gilberto Martínez, y por supuesto a nuestros grandes maestros, el doctor David Medina y el doctor Luis. David Munguía, me la aplicó, como dijo, ya ves, doctor. David Munguía. Exacto. Desde ayer traigo la obsesión con el otro. Sí, algo está pasando por ahí. No hay problema. Muchísimas gracias a todos, al doctor Luis también. Muchas gracias. Yo me dirijo así porque creo que este conversatorio no puede ser otra cosa que estar entre compañeros que quieren conversar, que quieren compartir y que quieren seguir enseñando. Muchas gracias y esperamos seguir contando con su valiosa presencia. Y invitar a nuestros participantes para que dentro de 15 días se conecten nuevamente por esta vía para compartir el siguiente conversatorio que estará conducido por la Academia de Enfermedades Gastrointestinales y Metabólicas. Y así denominaremos nuestro próximo conversatorio: Enfermedades Gastrointestinales y Metabólicas y COVID-19. Por aquí los esperamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buena suerte. Gracias.